Buenas noches, estimados amigos. Hoy día vamos a ver la sesión 3 del módulo 3 de este diplomado de procedimiento sancionador. En esta oportunidad vamos a ver algunos temas ya, entrar un poco a la práctica. En las disertaciones anteriores habíamos visto algunos aspectos del procedimiento administrativo sancionador, como los principios, la estructura, algunas características del procedimiento, y en esta ocasión vamos a ya dar a manera de ejemplo algunos procedimientos administrativos, ¿no? En este caso particular, algunos procedimientos sancionadores que se ven ante el INDECOPI, que es una entidad administrativa y que tiene a su cargo diversas competencias, ¿no? Que van desde la tutela de los derechos del consumidor hasta temas de signos distintivos, patentes, aspectos de libre competencia, ¿no? Y varios temas que se ventilan, se resolucionan desde el punto de vista del derecho administrativo, ¿no? Entonces, me hubiera encantado poder ver todos los procedimientos o dar una lectura a todos los procedimientos administrativos sancionadores que se ventilan en INDECOPI. No obstante, por una cuestión de tiempo, solamente vamos a ver los referidos a protección al consumidor, que son los más, hay bastante actividad procesal en el INDECOPI sobre esa materia, y son las áreas que concentran una de las mayores cargas de procedimientos por el asunto masivo del consumo, ¿no? Pero no obstante, si es que queda algún tiempo, podemos ver algunos de estos procedimientos, ¿no? Respecto a los procedimientos en materia de protección al consumidor, quiero hacer primero una aclaración. Si bien ustedes acá podrán ver que hay dos tipos de procedimiento administrativo sancionador que se puede ver en INDECOPI respecto a lo que es el derecho del consumidor, no quisiera que se confunda la existencia de estos dos procedimientos administrativos con una vía adicional que tiene el INDECOPI, ¿no? O sea, cuando un ciudadano acude a la entidad, al INDECOPI, a efectuar alguna reclamación, alguna queja por un producto o servicio defectuoso que pueda haber recibido por parte de algún proveedor en el mercado, el INDECOPI le da varias alternativas, ¿no? Entre estas dos alternativas, adicionalmente a estas dos alternativas, existe una alternativa que no necesariamente en estricto es un procedimiento administrativo sancionador, simplemente es una vía de un medio alternativo que la administración, que el Estado ha puesto al alcance de los ciudadanos para que puedan hacer valer sus derechos frente a los proveedores. Pero en estricto no tiene la calidad o la categoría de un procedimiento administrativo como tal, ¿no? Pero sí es un mecanismo que ha demostrado ser eficiente en el tiempo, eficaz. Es un mecanismo que soluciona muchos diferendos entre los ciudadanos y los proveedores, como es la alternativa del servicio de atención al ciudadano, que es la herramienta de la conciliación, ¿no? Dentro de las múltiples funciones del servicio de atención al ciudadano que tiene el INDECOPI, tanto en su sede central como en las diferentes regiones, existe un área que se dedica a recibir reclamos de manera gratuita y tramitarlos con una finalidad de acercar a las partes, en este caso tanto al proveedor como al consumidor ciudadano, acercarlos para que puedan arribar y solucionar la controversia de manera gratuita, pacífica y por medio de la conciliación, ¿no? Entonces, simplemente es un mecanismo alternativo a esto. No es que sea una vía previa, ni es un procedimiento administrativo adicional. No, solamente actualmente se tienen estos dos procedimientos, ¿no? Entonces, es importante hacer esa pequeña precisión para que no se confunda las materias. Entonces, este mecanismo, muy valioso por cierto, que tiene el INDECOPI, busca en principio acercar a las partes para que solucionen la controversia solamente a través de la conciliación. Entonces,
Muchas veces incluso ya las controversias, las reclamaciones se solucionan sin siquiera llegar a la etapa de conciliación, porque en esta etapa el Indecopi lo que hace es acercar, promover una solución amistosa entre las partes, ¿no? Promover este medio alternativo de solución de controversias, que es la conciliación. Y si las partes, por ejemplo, no llegaran a un acuerdo entre ellas, el Indecopi los puede convocar a una diligencia, a una audiencia de conciliación en la que participa un funcionario del Indecopi y lleva a cabo una conciliación entre las partes. Es importante precisar que este procedimiento o este mecanismo, este trámite, es muy célere. Es muy célere, que no supera los 15 días, es muy célere, es gratuito y simplemente va a buscar llegar a la conciliación. Con el acuerdo o sin el acuerdo, el procedimiento va a concluir aquí. Como decía, no es una vía previa, pero muchos consumidores, muchos ciudadanos acuden a efectuar el reclamo primero por esta vía. Y si no pueden, o en todo caso no llegan a una solución conciliatoria con su proveedor, ya acuden a uno de estos procedimientos. Pero repito, no es que sea una vía previa, sino que el consumidor puede optar por cualquiera. De repente un consumidor no desea acudir a la vía del SAC, simplemente puede hacerlo por esta vía. Entonces, ya haciendo esa pequeña aclaración, vamos a entrar ya a lo que son los procedimientos administrativos sancionadores que tiene el Indecopi en materia de consumidor. El procedimiento ordinario es el que hoy día vamos del cual nos vamos a ocupar, pero este procedimiento tiene su génesis en prácticamente casi con el nacimiento de los órganos resolutivos en el Indecopi, ¿no? El Indecopi tiene diversos órganos resolutivos, entre ellos la llamada Comisión de Protección al Consumidor, que es un órgano colegiado que se encarga de resolver las controversias y que se aboca a ver todas las denuncias, ya sea de parte, o también promueve o inicia procedimientos de oficio referidos a materias de consumo. Decía que tiene su génesis desde ya hace un buen tiempo, casi con la creación del Indecopi, que es el órgano resolutivo primigenio, ¿no?, que tiene el Indecopi para la resolución de controversias en materia de protección al consumidor, ¿no? Ha pasado por muchas etapas. Inicialmente existía una comisión de protección al consumidor en esta sede central en San Borja. Posteriormente esta área se desconcentró. Actualmente existen oficinas regionales en el Indecopi a nivel nacional, y en la mayoría de las regiones existe una comisión desconcentrada de protección al consumidor que ve también los casos y resuelve estos procedimientos, ¿no? También hay una oficina en la sede de Lima Norte, también, que se encarga de esta comisión también tiene la misma competencia en materia de protección al consumidor. Entonces, como vemos, es la comisión que tiene más tiempo sobre el tema de consumo respecto a otro órgano resolutivo que vamos a ver también. Entonces, su experiencia en este campo es bastante enriquecedora, y ha habido varios, incluso ahora con los últimos años, con el aumento de la carga de trabajo, de procedimientos, de la demanda de expedientes y de reclamos, de denuncias que hay por los consumidores, que también tiene su génesis en el crecimiento económico, se han abierto nuevas comisiones de protección al consumidor. En el Indecopi hay ahora 3 comisiones, 2 que se encargan de ver procedimientos de parte, y una tercera comisión de protección al consumidor que se encarga de ver temas de oficio, ¿no? Entonces, hay que analizar primero algunos aspectos interesantes que creo que es importante conocer para que podamos ubicarnos en el contexto de lo que es la tutela del consumidor, ¿no? Y es que en principio debemos indicar que consumidor es toda aquella persona natural o jurídica que en el marco de una transacción comercial adquiere un bien
un bien o servicio para su uso personal inmediato o para su entorno familiar. Entonces, es una definición bastante amplia, y lo que hay que decir es que en el tema y la concepción de consumidor se considera aquella persona que efectúa la compra de un bien o un servicio para su consumo inmediato, no para destinarlo a actividades empresariales. De manera que aquella persona que compra un bien para venderlo no estaría dentro de la categoría de consumidor final, y por lo tanto no podría presentar o efectuar una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor. Eso como regla general. Y como excepción, la norma, actualmente el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que hay una excepción, ¿no? Que los microempresarios sí podrían ser sujetos de tutela administrativa ante la Comisión de Protección al Consumidor, siempre y cuando, y ahí están los requisitos, ¿no?, se acredite la condición de tal y evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto a aquellos productos y servicios que no formen parte del giro de su negocio. Es una excepción solamente para aquellos microempresarios que se encuentren en esta situación, ¿no? Entonces, ahí hay un pequeño alcance. Acá les traje una explicación más detallada del asunto, ¿no? El Indecopi en este caso pues evaluará si es que una persona alega ser microempresario, ¿no?, porque pueden haberse muchos casos. Tendrá que averiguarse o determinarse primero si es que en efecto es microempresario, ¿no? Pero no basta con solo decirlo, sino que se hará un requerimiento, se requerirá a la persona jurídica, a la persona natural, para que indique cuál es el monto de sus ventas anuales, que éstas no tienen que superar el tope de 150 UITs, ¿no? Esto según las normas sobre crecimiento empresarial, las normas sobre la MIPE, ¿no?, que ha sido modificada y que actualmente tiene los requisitos que establece para que una microempresa tenga la calidad de tal, ¿no? Otro requisito es que el producto o servicio no forme parte del giro del negocio, ¿no? Aquellos productos que no formen parte esencialmente del negocio como tales, por ejemplo, está aquellas materias primas, materiales fabricados que sirven de insumos para fabricar determinados productos, maquinarias e instrumental necesarios para prestar determinados servicios, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Y esto creo lo más importante para determinar si un consumidor puede ser considerado consumidor final o consumidor a efectos de tener la tutela ante la vía administrativa de la Comisión de Protección al Consumidor. Como hace un momento vimos, no basta ser solo un microempresario, sino que debe existir una asimetría informativa. ¿Y qué quiere decir asimetría informativa? La asimetría informativa significa que existe una diferencia entre la información que maneja el consumidor y la información que maneja el proveedor. De manera que a más asimetría, es decir, a más diferencia de información que exista, ¿no?, mientras más asimetría exista, es más, se justifica de mayor manera la protección del consumidor, ¿no? Mientras menos asimetría exista, no es necesaria la tutela del consumidor, y por lo tanto tendría que en todo caso el denunciante acudir a la vía judicial, ¿no? Por ejemplo, hasta el consumidor tiene un determinado conocimiento de lo que va adquiriendo, pero el conocimiento mayor y técnico y generalmente lo tiene la empresa, ¿no?, el proveedor. Por lo tanto, hay una diferencia de información que uno u otro maneja. Entonces, de manera que cuando una persona adquiere un bien o un servicio, por lo general un consumidor que adquiere para no sé, pues imaginemos que yo adquiero un equipo de sonido. La información que yo manejo sobre un equipo de sonido es lo que la empresa me puede trasladar, es la que el proveedor me puede trasladar en el momento, porque yo de repente no conozco más que algunos aspectos que no son
más que algunas características y cualidades que yo requiero. Pero no es lo mismo que una empresa o una tienda por departamento me venda un electrodoméstico a mí, que le venda, por ejemplo, un electrodoméstico a una persona que se dedica también a vender electrodomésticos, ¿no? Entonces, es diferente. Entonces, conmigo habrá mayor asimetría informativa, pero con esa persona cuyo rubro es la venta precisamente de electrodomésticos, la asimetría será menor, ¿no? Entonces, para ellos, justamente el Estado ha previsto el Poder Judicial, porque se trata de personas que están en igualdad de información, ¿no? Son dos particulares, son dos sujetos de derecho que pueden defenderse en una vía que no amerita una tutela al más débil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es importante tener muy presente que la tutela del consumidor se basa en la asimetría informativa que puede haber, ¿no? Entonces, algunos pronunciamientos de la comisión, y en todo caso de la sala, que es la que forma parte del tribunal del INDECOPI, han establecido que, por ejemplo, cuando un proveedor adquiere una materia prima o un producto inherente o imprescindible para su actividad económica, ya no está en tanta asimetría informativa respecto al proveedor. O sea, se reduce la asimetría informativa y como tal no puede ser considerado como un microempresario que merezca tutela administrativa de consumo, ¿no? Por ejemplo, es una empresa que, si bien se dedica, por ejemplo, a dar servicios de fotocopias, ¿cuál será su principal instrumento, su principal mecanismo para dar sus servicios? Las máquinas fotocopiadoras. Entonces, si adquiere una fotocopiadora y esta fotocopiadora tiene problemas, tiene algún defecto, podrá denunciar ante la Comisión de Protección al Consumidor, por ejemplo. Primero habría que preguntarnos si es microempresario. Si esta empresa que compra una máquina fotocopiadora es microempresario, pasamos al segundo filtro. ¿Existe asimetría informativa entre esa empresa que se dedica a dar servicios de fotocopiado en general con respecto a aquella empresa que le ha vendido las máquinas fotocopiadoras? Podremos decir que sí hay, pero la hay respecto a un particular, a una persona que quiere adquirir un producto de esa naturaleza solamente para su consumo familiar e inmediato. Entonces, como hay esa extensa asimetría informativa entre uno y otro, entonces ahí podemos hablar, ahí por ejemplo podríamos decir que esa empresa requiere de un instrumental o maquinaria necesaria para prestar sus servicios. Entonces, como este servicio, como este producto es imprescindible para que esta empresa preste sus servicios, entonces no estaría en asimetría informativa, porque se le exige, de alguna manera se le exige que tenga ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también diremos aquella empresa que adquiere, vamos a suponer que yo soy un microempresario, pero que estoy radicando en provincia, ¿no? Tengo un establecimiento que se dedica a la venta de bicicletas. Entonces yo podría todos los meses venir acá a Lima a comprar en las fábricas, a comprar bicicletas y llevarlas a venderlas al por menor, ¿no? Podría comprar lotes al por mayor. Pero si a mí una bicicleta me sale fallada, yo no podría reclamarle al proveedor, a este proveedor ante el INDECOPI necesariamente, porque el producto que me está vendiendo es justamente el producto esencial de mi negocio. Por lo tanto, ahí ya no nos encontramos en asimetría informativa, ¿no? Porque dice, la condición es que acredite ser microempresario, que evidencie una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto a aquellos productos y servicios que no formen parte del giro del negocio. Si estamos hablando de una bicicleta, yo me dedico a vender bicicletas, eso sí forma parte del giro, por lo tanto no estaría en esta categoría, ¿no? Entonces es una explicación que quería brindar para que más o menos se entienda el tema de consumidor final o consumidor protegido. También es importante mencionar algunas ideas respecto a lo que se entiende por proveedor, ¿no? Y es que proveedor es aquella persona natural o jurídica, ¿no? Es una concepción bastante amplia. Como proveedores hay persona natural o jurídica, tanto de derecho público como derecho privado. Persona jurídica, pues es muy amplio la definición, porque
con persona jurídica no solamente abarcamos a las empresas, sino también a aquella asociación o entidad que sea no necesariamente una persona jurídica, ¿no? Puede ser una asociación o una composición societaria diferente o alguna forma de constitución de acuerdo al Código Civil, y por tanto, si es que se dedica a prestar o vender productos en el mercado como un proveedor más, entonces estaría dentro de la tutela del derecho del consumidor, ¿no? ¿De derecho público o de derecho privado? Bueno, es simple, ¿no? Una persona jurídica de derecho privado, hablamos de una empresa, ¿no? Pero una empresa de derecho público también las hay, ¿no? O sea, el Estado también tiene empresas, también ejerce, una parte del Estado es también hacer actividad empresarial, ¿no? Independientemente, no me voy a entrar en detalles respecto a la política empresarial del Estado, sino simplemente diremos que el Estado también puede ejercer actividad empresarial, más o menos, eso es otra cosa, ¿no? Pero si es que el Estado está haciendo actividad empresarial, pues hablaríamos que ante una empresa estatal que brinda malos servicios o en todo caso un servicio defectuoso a su consumidor, podría este consumidor plantear una denuncia ante el INDECOPI, y esto podría ser acogido ante la Comisión de Protección al Consumidor, ¿no? No hablamos del Estado como prestador de servicios públicos, sino simplemente hablamos del Estado como en su rol de empresario, ¿no? Por ejemplo, una empresa peruana del Estado peruano, o por ejemplo una municipalidad que constituye una empresa para brindar ciertos servicios, ¿no? También es factible. Podría ser también que una municipalidad se dedica a través de un tercero, o bueno, una empresa que es de la municipalidad se dedica a dar algún servicio, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente aquellos estacionamientos, ¿no? Hay municipalidades que brindan servicios de estacionamiento y de esta manera compiten con otros proveedores del servicio privados en el mercado, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo llevo mi vehículo a un estacionamiento y pago un derecho para que sea cuidado, un valet parking quizá, y hay un problema respecto al servicio que me brindan, yo fácilmente podría plantear una denuncia ante el INDECOPI, ¿no? Porque si bien es cierto, es una empresa estatal, o puede ser hasta la propia municipalidad, se está comportando como un proveedor en el mercado, ¿no? Porque la característica principal es que de manera habitual fabrique, elabore, manipule, acondicione, mezcle, expenda, suministre productos o servicios, ¿no? De cualquier naturaleza a los consumidores. Entonces, la definición es muy amplia, ¿no? Muy amplia, ¿no? Entonces, pues, hay bastantes ejemplos, ¿no? También podemos tener la duda, por ejemplo, del caso del Banco de la Nación, ¿no? Podemos decir que el Banco de la Nación es estatal, pero un beneficiario de un servicio prestado por el Banco de la Nación podría plantear una denuncia ante el INDECOPI bajo el criterio de que no podría ser personas, si bajo un criterio restrictivo, quizá no, pero la norma ya ha sido muy clara y ha dicho que sí, persona jurídica, ¿no? Natural, jurídica, de derecho público, privado. Por lo tanto, el Banco de la Nación es del Estado, pero hay usuarios, es decir, sus servicios, ¿no? Muchos servicios que brinda el banco los hace en calidad de proveedor en el mercado, ¿no? Compite con la banca privada, ¿no? O sea, hay gente que saca su cuenta de ahorros y ahí tiene sus movimientos, incluso en algún momento ha dado préstamos, hay un servicio de tarjeta de débito, ¿no? Entonces, también se comporta como un proveedor, ¿no? El Banco de la Nación. Otro ejemplo podría ser algunas cajas municipales, ¿no? Las cajas municipales tienen una constitución determinada, pero en algunos casos las cajas son, o en todo caso en las municipalidades determinadas son accionistas, ¿no? Son accionistas minoritarios, mayoritarios, qué sé yo, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí que podríamos decir hay un mix, ¿no? Puede ser privado o estatal, pero eso es independiente porque las cajas también dan servicios hacia el consumidor, ¿no? Es importante el término habitual, ¿ya? Hay también una reflexión.
Un proveedor puede ser un proveedor podría ser considerado como tal cuando es habitual porque desarrolla una actividad económica como prestador de servicio o vendedor de algún producto cuando lo hace de manera habitual, ¿no? Entonces ahí quiero plantear una pequeña, un pequeño ejemplo, ¿no? Y es que como ejemplo podríamos decir aquella persona o cualquiera de nosotros que tenemos de repente una casa o un vehículo, algún bien, entonces de repente en algún momento decidimos vender ese bien, pero lo hacemos porque bueno, queremos venderlo, tenemos necesidad, queremos invertir en otra cosa, comprar otro bien, qué sé yo, una serie de motivos. Pero nosotros no vendemos inmuebles, o sea, prácticamente estaríamos en una situación eventual, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo, que no tengo nada que ver con el rubro inmobiliario, que yo no me dedico a actividades inmobiliarias, no soy un empresario inmobiliario, que yo me dedique de pronto venda mi casa y si mi casa resultó con un problema, me denuncien ante el INDECOPI. La primera pregunta que se hará la comisión es decir, ¿este señor tiene una habitualidad en la venta de un producto o un servicio? No, porque esto es una casa que se vende después de 20 años o de 5 años, no sé. Entonces ahí no hay esa suerte de habitualidad, por lo tanto el proveedor tendría que, o en todo caso el consumidor, si tuviera algún defecto, tendría que ejercer su derecho al amparo de las normas civiles, ¿no? Una situación de demanda por evicción, vicios ocultos, qué sé yo. Porque estamos ante situaciones o personas que se encuentran en asimetría informativa, ¿no? Perdón, que no nos encontramos en asimetría informativa, porque yo le vendo a mi vecino, él tiene los mismos conocimientos que yo, probablemente, más o menos, pero no, o sea, más o menos, pero no va a tener, o sea, no va a haber una diferencia, una distancia en asimetría respecto a una inmobiliaria. Yo no soy un proveedor inmobiliario. Entonces, ahí es importante tener en cuenta el criterio de habitualidad y por qué se justifica su incorporación en la norma, ¿no? Bueno, la normativa es bien amplia, ¿no? Proveedores, productores, fabricantes, ¿no? Es importante, antes de pasar, que esto de la acepción de proveedores dentro de un procedimiento sancionador es porque pueden ser comprendidos tanto aquellas personas que nos venden directamente el producto o servicio como aquellas que de repente fabricaron el producto o servicio, ¿no? Es muy interesante hacer esta apreciación porque como ciudadano, como consumidor, uno va al centro comercial y adquiere un producto determinado, ¿no? Pero para que ese producto llegue a nuestras manos ha tenido que pasar por toda una cadena de producción, distribución, ¿no? Envasamiento, qué sé yo. Entonces, todos aquellos que participaron en la cadena de distribución, de producción, ¿no? Todos son proveedores. O sea, aquí en esta situación no se puede escapar alguno de ellos, ¿no? O sea, el consumidor podría denunciar a uno o podría denunciar a dos de ellos, pero será la administración quien determine la responsabilidad de acuerdo a su participación en la transacción comercial, ¿no? Como por ejemplo, puedo poner ahí un caso, ¿no? No es lo mismo la responsabilidad que yo, o en todo caso, asuma como proveedor de un bien determinado que la que pueda asumir mi proveedor respecto a ese bien, ¿no? Y me explico con un ejemplo. El caso que uno de nosotros va a una tienda comercial en la esquina, una bodega en la esquina de nuestra casa, una bodega pequeña, ¿no? Cuyo titular y cuyo dueño es una persona natural. Esta persona natural nos expende la bebida, pero de repente la bebida gaseosa tiene un cuerpo extraño en su interior. Entonces, evidentemente, nosotros podemos denunciar el hecho, eso no está en discusión, ¿no? Eso no se discute. Y también no se discute que nosotros podemos denunciar a quien nos vendió, ¿no? Entonces, quien nos vendió el producto es esta tienda comercial, yo denunciaré al establecimiento. Pero nada obsta
para que yo pueda denunciar también a la embotelladora. Nada obsta para que yo denuncie al fabricante, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo durante en este procedimiento sancionador, las responsabilidades pueden ser compartidas o no, ¿no? Y ahí vale la aclaración y la precisión, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad respecto a esta situación, anómala por cierto, tendría el proveedor de la bodega? ¿Qué responsabilidad administrativa tendría la empresa que fabricó, que embotelló y que envasó esta botella? Entonces, ¿será la misma responsabilidad de uno u otro? Entonces, el consumidor puede dirigir su denuncia contra varios actores, ¿no? O contra uno de ellos, pero la característica del procedimiento administrativo sancionador precisamente determina y posibilita que la autoridad administrativa, en este caso la comisión, pueda incorporar de oficio a quienes considere pertinentes al procedimiento e imputarle los hechos a título de cargo y establecer las responsabilidades que estime pertinente, de acuerdo a su participación, al grado de actuación, ¿no? Entonces ahí es importante tener en cuenta la situación que es de proveedor, la concepción de proveedor, que de alguna manera es bastante amplia, ¿no? Y así también podemos dar algunas ideas, algunos alcances sobre lo que se entiende por producto, ¿no? Por lo que es un producto o un servicio. En realidad también es una situación bastante genérica, ¿no? Las normas de protección al consumidor en este tema son bastante amplias, ¿no? Se prestan a una interpretación bastante amplia, porque justamente se pueden dar una serie de situaciones en el mercado, ¿no? Hace un momento veíamos, por ejemplo, el caso de los proveedores, ¿no? Y me olvidé de comentar un tema que es bastante recurrente, ¿no? Por ejemplo, también el caso que es muy recurrente, ¿no? Uno adquiere una tarjeta de crédito, pero la tarjeta de crédito la administra un banco. Pero de repente tras de ese servicio hay varios actores, ¿no? Hay varios actores. Por ejemplo, puede estar no solo el banco que nos administra o nos afilia la tarjeta, puede estar también una empresa que se dedica a la afiliación, puede haber una empresa que se dedica a la cobranza, puede también haber un seguro, ¿no? De por medio. Ahora que usualmente las empresas pugnan por ofrecernos y vendernos seguros, ¿no? Entonces también podríamos tener ahí un seguro. En la actividad en la materia de seguros, por ejemplo, también hay varios actores, ¿no? Podría estar la empresa aseguradora, la empresa corredora, ¿no? Hay muchos actores, ¿no? Entonces, en la realidad se dan muchos supuestos y ya está en el terreno de la administración determinar cuál es la responsabilidad, ¿no? Mucho me hace recordar esto a algunos casos que se pueden ver respecto a las empresas que a través de su tarjeta de crédito, incorporan seguros, ¿no? Entonces, y muchas veces hay hasta 3 actores, ¿no? El banco, que es la entidad que administra la tarjeta y que por lo tanto es la que nos otorga la línea de crédito, y que a través de esta línea de crédito se hacen los cargos para el cobro de las primas del seguro. Está la empresa que nos vendió y que prácticamente hizo la intermediación del seguro, que es la empresa o el corredor de seguros. Está muchas veces una empresa que puede, como digo, hacer la cobranza, y también está la propia aseguradora, ¿no? Entonces, muchas veces las relaciones de consumo son no solamente bilaterales, es decir, no solamente hay un actor, un consumidor, un proveedor, muchas veces pueden haber más de uno o dos proveedores, ¿no? Entonces, es importante que en estos aspectos en los conceptos tanto de consumidor como de proveedor sean amplios, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de producto o servicio, ¿no? También la concepción es bastante amplia, ¿no? Desde decirnos que se trata de un bien mueble hasta decir que se trata de un bien inmueble, ¿no? Entonces, también podrían entrar a tallar acá bienes materiales o bienes inmateriales. No es que la comisión va a decir, bueno, como es un bien que no se puede ver, yo no lo veo, ¿no? O sea, por lo tanto no puedo ver el asunto. Tampoco importa aquí la procedencia del producto, sea nacional o extranjero, ¿no? Dicho sea de paso, hay muchos productos que son importados
y circulan en nuestro territorio. Por lo tanto, si hay alguna deficiencia respecto a alguno de ellos, es claro que el consumidor puede ejercitar su derecho, ¿no? Respecto al tema de servicios también es bastante recurrente, ¿no? Tan es así que actualmente la concepción, o en todo caso podríamos decir que el grueso de las reclamaciones, de las denuncias que ve el Indecopi actualmente está en este sector, ¿no? En el sector de los servicios, ¿no? Hace algunos años el tema estaba entre productos y servicios, ¿no? Pero actualmente lo copa, la mayor cantidad de denuncias lo copan los servicios, ¿no? Se ha masificado el tema de los servicios, y dentro de los servicios, bueno, pueden ser los más reclamados, suelen ser los servicios financieros, ¿no? Servicios financieros, servicios bancarios, servicios de transporte alguna vez. Entonces, la idea de servicio es bastante amplia y que se va a tener en cuenta al momento de recibir una denuncia y de hacer una evaluación, una calificación, ¿no? No están incluidos aquellos servicios que se prestan bajo relación de dependencia. Y aquí me explico, porque hay un error a veces de entender que el proveedor es aquel que nos vende o quien está en el mostrador, y no es así necesariamente, ¿no? Cuando uno acude a un centro comercial y recibe un maltrato por parte del personal que atiende en ese centro comercial, no es el vendedor, no es la persona que nos atiende la que podría asumir la responsabilidad administrativa en este caso. Es la empresa, ya sea persona natural o jurídica. Es una persona jurídica que se dedica a la venta de, no sé, pues, de neumáticos, y uno de los vendedores me agredió, me trató mal, y yo tengo una queja respecto a él. Aun cuando esta persona, o aun cuando se demuestre que esta persona cometió una infracción, la responsabilidad administrativa, por el principio de causalidad, ¿se acuerdan que vimos el principio de causalidad? Por el principio de causalidad será la empresa que sea la titular, la dueña, la propietaria de la persona jurídica. Es decir, una persona jurídica. No podrían ser sus empleados, porque ellos están bajo relación de dependencia, ¿no? De hecho, que hay algunos supuestos, algunas excepciones que ya vamos a ir viendo más adelante. Y otro aspecto también importante que se debe tener en cuenta para tener clara la noción de cómo opera este procedimiento es la relación de consumo. ¿Y qué es la relación de consumo? Señores, la relación de consumo no es más que el vínculo que existe entre un consumidor y un proveedor respecto a un bien o servicio que adquiere. Entonces, no es más que la compra-venta de un producto o servicio a cambio de una retribución económica. En sentido estricto y según lo tradicional, eso sería una relación de consumo. O sea, lo tradicional y en sentido estricto, relación de consumo se entiende como eso. No obstante, a lo largo de la existencia de los órganos de protección al consumidor en el Indecopi, ha habido toda una evolución respecto al concepto o a la definición de relación de consumo. Y la relación de consumo ha evolucionado desde ser la mera y simple transacción entre un consumidor y un proveedor hasta otros supuestos que no necesariamente están en la tradicional definición de lo que es una relación de consumo, ¿no? Por ejemplo, se considera que existe una relación de consumo y por tanto una competencia de la comisión cuando no necesariamente exista una compra-venta de un producto, sino que existe un consumidor que se encuentre expuesto, ¿no? Una fase expuesta, ¿no? Y es, por ejemplo, el caso típico de una persona que ha ido a adquirir un bien a un establecimiento y de repente se encuentra con que hay una falta de seguridad respecto a un aditamento o algún área del centro comercial y que le afecta, ¿no? Imagínense los casos que han sucedido recientemente en China, ¿no? En China ustedes han visto que hay centros comerciales en los que hace unos días se vio en la televisión, en las redes sociales, que la escalera eléctrica o la escalera mecánica no funcionaba, ¿no? Y que tenía problemas, incluso ha habido personas que han muerto, ¿no? Entonces, eso por ejemplo es una deficiencia del servicio que presta el establecimiento. Ahora, uno podría decir, oye, pero yo entré a la tienda, la escalera eléctrica no funcionó y no sé, pues me fracturé un pie, me pasó algún problema. Entonces, y la respuesta del proveedor no podría ser, pero señor, o señores Indecopi, el señor nunca compró
nunca adquirió, solamente vino, miró y se fue. Pero entonces, porque no se podría decir que ahí no hay una relación de consumo, en un sentido estricto y tradicional, no, pero bajo una concepción más funcional del derecho del consumidor, sí. Tan es así que esta concepción más finalista ha sido ya incorporada en nuestras normas actuales, en el código, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de una fase expuesta, ¿no? Una fase de exposición en la que no necesariamente andamos o estamos en una relación típica o jurídica o de contraprestación, ¿no? No necesariamente, ¿no? Entonces, la concepción de relación de consumo, la idea de relación de consumo es bien extensa, ¿no? Se da para muchos supuestos, ¿no? De igual forma, es importante hacer una mención a aquellas operaciones que, aun cuando sean a título gratuito, su finalidad es fomentar el consumo. Y por ejemplo, me explico, ¿no? Podemos hacer o plantear una reclamación porque de repente no me dieron los puntos de mi tarjeta de crédito. Ustedes saben que cuando uno tiene una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito es el servicio principal, pero adicionalmente el proveedor te da otros servicios, ¿no? El proveedor te brinda otro tipo de servicios, como por ejemplo adicionales, como por ejemplo una tarjeta o una acumulación de puntos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, estaríamos ante una situación que de repente yo diría, bueno, yo he sacado o he acumulado 80 puntos y el banco no me los está acumulando. Oye, un momentito, podría decir el banco, pero usted por los puntos o por el servicio de puntos, usted no me paga nada. Es un tema gratuito, es una liberalidad, eso yo lo promociono. Por lo tanto, usted no puede reclamar ante el Indecopi. No, sí se podría, porque es una forma, es una operación a título gratuito que tiene por finalidad fomentar el consumo de un producto, ¿no? Otro caso que pasa siempre, ¿no? De repente el empresario tiene un lote de productos que quiere vender y como mecanismo para fomentar el consumo es agregarlos a otros, ¿no? O sea, venderlo con una oferta, ¿no? Bueno, quiero vender computadoras, unas laptops que ya no uso y por promoción yo digo, bueno, voy a vender las laptops, voy a vender la laptop a 200 soles y de regalo una mochila, un mouse, ¿no? No sé, pues, y otro aditamento, ¿no? O sea, yo digo, bueno, de repente se malogra el mouse y el proveedor me va a decir, oye, pero yo el mouse te lo regalé, no me diste nada por el mouse, yo te vendí el producto, tú reclama por el producto, pero por el mouse no, porque fue un regalo. No podría ser, porque simplemente es una operación, si bien fue una oferta a título gratuito y todo lo que quieran, pero sí existe una relación de consumo, ¿no? Y bueno, es importante indicar que en materia de consumidor el Indecopi es la autoridad nacional, ¿no? Pero su competencia solo puede ser negada por normas con rango de ley, ¿no? Tal es así que existen algunos organismos o algunas entidades del sector público que también se abocan a la cautela de los derechos del consumidor, ¿no? Pero no todos no todos los casos son competencia del Indecopi, ¿no? Hay algunas instituciones, por ejemplo, como los CITEL, que ve sobre el tema de consumidor también, pero respecto a aquellos reclamos derivados de la facturación del producto, perdón, del servicio de telefonía, ¿no? Temas relacionados a todo lo que son los servicios de telefonía pública, fija, celular, o internet, ¿no? Cable. Del mismo modo también está la SUNAS, ¿no? O Sinermin, ¿no? El MINSA, y actualmente hay otras entidades como por ejemplo la SUTRAN, que también ve, no desde el punto de vista del consumidor, pero también ve algunas materias que están un tanto vinculadas a los temas de consumo, indirectamente, ¿no? Bueno, ahí les traje algunos derechos del consumidor para que tengan una idea más o menos de lo que se tutela en estos procedimientos: el deber de información, deber de idoneidad, derecho a la igualdad de trato, no discriminación, derecho a la protección de los intereses económicos. Hay otro aspecto importante que es necesario destacar, que la información es una
es la piedra angular del derecho del consumidor, tal es así que su categoría es a nivel constitucional, ¿no? La idoneidad, ahí hay una explicación, ¿no? La idoneidad no es más que la correspondencia que debe existir entre lo que un proveedor ofrece en el mercado y un consumidor recibe, ¿no? O la expectativa que tiene un consumidor respecto a un determinado producto. Y acá hay un criterio interesante de la Sala Especializada de Protección al Consumidor. Me detengo aquí porque es importante tener en cuenta este asunto. Antes de la emisión de este criterio por parte del tribunal del Indecopi, cada vez que existía un procedimiento administrativo y de repente era la denuncia por algún producto defectuoso, lo que hacían los órganos de protección al consumidor es determinar si la conducta se corrigió o no. Si la conducta se corrigió anterior o con anterioridad a la presentación de la denuncia, el Indecopi declaraba improcedente la denuncia por falta de interés para obrar. Porque si bien pudo haber una afectación, yo compré un televisor pero salió fallado, pero justo un día antes de la presentación de la denuncia me lo solucionan. Entonces, si había una denuncia con esa categoría, se declaraba improcedente por falta de interés para obrar la denuncia. Pero si la solución se dio después, o por ejemplo se demostraba que el proveedor cumplió con solucionar el defecto, pero el consumidor persistió en su denuncia, muchas veces se entendía la idoneidad de hecho se entendía la idoneidad como aquella situación de correspondencia que les decía entre un producto, entre lo que uno espera por un producto o servicio y lo que finalmente recibe. La sala anterior, ¿no? Uno de los tribunales anteriores estableció que si un proveedor corrige la conducta, no habría infracción al deber de idoneidad. Este criterio nuevo que les traigo aquí, desde el 2013, establece lo contrario, establece otra visión, ¿no? de lo que es el deber de idoneidad, que aun cuando hubiera corregido la conducta del proveedor, igual existe la responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque un consumidor no espera que un proveedor coloque productos en el mercado que van a presentar defectos, ¿no? Entonces la concepción ha cambiado desde el punto de vista que ahora lo que se busca es que el producto o servicio que uno adquiere en el mercado no tenga problemas, es decir, no tenga deficiencias. La concepción anterior era, es posible, es factible que un producto que uno adquiere en el mercado tenga tenga fallas, tenga defectos, pero la idoneidad no se acaba, no llega ahí. La idoneidad es que, habiendo presentado defectos este producto, el proveedor lo haya solucionado de inmediato. Con el actual criterio, la sala nos dice, independientemente de que tú hayas corregido el defecto, basta que se acredite que hubo un defecto y ese defecto es atribuible al proveedor, por ejemplo, es un defecto de fábrica, tú debes responder por ese defecto y como tal mereces una sanción, ¿no? Eres responsable administrativamente porque has incurrido en una infracción al deber de idoneidad. Oiga, un momentito, pero lo corregí. Sí, pero esa corrección nada más es una situación que se presenta con posterioridad a la venta del producto y que de alguna manera ya generó alguna externalidad negativa en el consumidor, porque cuando tú pones en circulación un bien que después presenta defectos, ya genera un problema para el consumidor, porque para que un consumidor adquiera un producto determinado, hace una situación de evaluación previa, ¿no? Uno evalúa previamente qué productos va a adquirir en el mercado, ¿no? Entonces, para ello se toma un tiempo. Para ello también uno se toma, incurren costos, ¿no? O es que uno compra un vehículo a la primera que va a la tienda. No es así, ¿no? Uno primero averigua, compara, ¿no? Y recién después, haciendo una evaluación, muchas veces incluso con su familia, llega a elegir un vehículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay bienes que no se compran porque yo voy a la tienda y lo compro de inmediato, ¿no? Entonces, la sala
establece esa concepción y dice que una vez que se presentó el defecto, ya el proveedor empieza a perder, porque va a tener que invertir tiempo nuevamente, ¿no? Dinero nuevamente para hacer reclamos, para hacer gestiones, para lograr el cambio, y a veces ni siquiera, o sea, el proveedor no, de repente no te quiere cambiar el producto, ¿no? De repente hay problemas con el servicio técnico, entonces incurres en otros tiempos, porque en otros costos, porque uno adquiere el producto para que sea de utilidad, no para que después tenga defectos, y estos defectos hagan que no dispongamos regularmente del producto. Entonces esa es la nueva concepción que trae este criterio, ¿no? Que es interesante, discutible, ha sido muy debatible también. Hay un arduo debate sobre el tema, pero actualmente es la idea, el criterio que tiene la Sala de Protección al Consumidor sobre estos temas, ¿no? Entonces, además también porque establece la Sala que los correctivos que uno, en todo caso, lo que se busca con este pronunciamiento es que el proveedor de alguna manera busque, ¿no? O se preocupe más por vender un producto que no presente defectos o que no sea riesgoso, y si presentara defectos, busque la manera de investigar y de ver que estas deficiencias no se vuelvan a presentar, ¿no? Entonces, de lo contrario, estaríamos fomentando que existan productos defectuosos en el mercado, ¿no? Y que por lo tanto los proveedores y los fabricantes no se preocupen en eliminar ciertos defectos que los productos traen de fábrica, ¿no? Entonces, con eso buscaríamos que los fabricantes, sale un producto, pero como tiene defectos no hay problema, porque si lo corregimos ya se acabó el asunto, ¿no? Entonces son posiciones diferentes, pero que es importante, quería traerles a colación para que se entienda un poco el tema y el rol de la Comisión de Protección al Consumidor sobre estos temas, ¿no? Y bueno, entrando ya en materia, el procedimiento administrativo de protección al consumidor nos establece, bueno, primero es importante hacer una precisión respecto a la prescripción. De la prescripción ya hemos comentado en clases anteriores sobre una manera general. Recordemos que estas normas que ahora estamos viendo son prácticamente normas especiales, ¿no? Que regulan un procedimiento administrativo sancionador y que en todo lo no contemplado se aplicaría la ley de protección al consumidor, perdón, la LEPAG, ¿no? La ley del procedimiento administrativo general. Pero el Código de Protección y Defensa del Consumidor ha establecido ya claramente qué aspectos, o en todo caso el régimen de la prescripción, ¿no? Y ha establecido por lo general que son 2 años contados a partir en que hubiera cometido la infracción o desde que hubiera cesado, ¿no? Si se trata de una infracción continuada. Entonces, cada vez que hay una infracción y el consumidor toma conocimiento de la misma, tiene 2 años para poder denunciar el hecho ante la autoridad administrativa, ¿no? Ese es en cuanto a la prescripción. ¿Qué se puede decir respecto al conteo y respecto a las demás incidencias? Pues estaríamos, si bien el código no establece una regulación, se tendría que estar a lo que establezcan la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para presentar la denuncia, ¿no? Los requisitos básicamente también tienen mucho que ver con la ley del procedimiento administrativo general, y es identificar al denunciante en primer lugar, ¿no? Tanto en su nombre, DNI, como domicilio, que es muy importante. Los datos del el denunciado, que son importantes, muy importantes para poder seguir un procedimiento administrativo, ¿no? Y si no se conoce, indicar que no se conoce y que se han agotado las fuentes para conocer el domicilio. También es importante precisar concretamente lo que se pide, los fundamentos claros, ¿no? Y esto nos lleva a decir lo siguiente, que el procedimiento de protección al consumidor a cargo de la comisión es escrituario, señores, inminentemente escrituario, porque todo se inicia con una denuncia que es escrita. Entonces, se puede adjuntar pruebas, ¿no? Alguna fotografía, algún video, alguna constatación, alguna evidencia que nos indique cuál es
cuál es el defecto que yo planteo, ¿no? Por ejemplo, no sé, podría adjuntar un video, ¿no? También debo indicar qué medida correctiva solicito. ¿Se acuerdan? Y aquí es importante indicar que se acuerdan cuando hablamos de las diferencias que existen entre medidas complementarias, entre medidas correctivas, medidas, por ejemplo, medidas de prevención y la sanción, ¿no? Las medidas correctivas justamente van a ser aquellas que si se declara que hay una infracción, la medida correctiva acompaña a la sanción, ¿no? No es una sanción. La medida correctiva en este caso sería una situación que tiene por objeto revertir los efectos de la conducta infractora, ¿no? Regresar al estado anterior de las cosas. Y no es tampoco una medida de prevención, como podría ser una medida cautelar, ¿no? Dicho sea de paso, aquí también se pueden pedir medidas cautelares, ¿no? Está de más decirlo. Costas y costos que también se puede solicitar, ¿no? Recientemente, a propósito, se ha aprobado una directiva sobre costas y costos en el Indecopi, que ha sido publicada. También uno puede, como consumidor, puede mencionar si ya ha habido un antecedente respecto a al caso que tenemos denunciando, ¿no? Entonces, lo cual, por lo tanto, sería materia de valoración por la autoridad administrativa al momento de sancionar si es que se da el caso, ¿no? Adjuntar un comprobante de pago respecto a la tasa, que en este caso no supera los 36 soles, ¿no? Si se trata de una persona jurídica, hay que adjuntar los poderes de representación, documentos que demuestran la existencia de la persona jurídica, ¿no? Entonces, simplemente algunos datos que son siempre se deben presentar, ¿no? Hay un pequeño esquema respecto a lo que es el procedimiento ya administrativo en sí, respecto a las etapas, ¿no? Un gráfico. La denuncia que habíamos dicho que debe contener la información que acabo de mencionar. Hay una etapa en la que se hace una calificación de la denuncia, ¿no? Es una etapa para determinar si la denuncia es admisible o no, ¿no? Es una etapa en la que la administración va a determinar si en efecto la denuncia reúne los requisitos de forma, ¿no? Los requisitos de forma, que en este caso son, por ejemplo, el pago de la tasa, que el fundamento y los pedidos, el escrito de denuncia sea claro, conciso, que hay una explicación que se puede entender, que se haya adjuntado algún medio de prueba, que se haya acreditado la relación de consumo, ¿no? Entonces, cosas muy, muy puntuales, que si es una persona jurídica se haya presentado los poderes. Entonces, es una calificación básicamente de forma, ¿no? Efectuada la subsanación, se procederá ya a iniciar el procedimiento sancionador con el correr traslado de la denuncia a la otra parte. ¿Para qué? Para que efectúe su descargo. Antes de entrar a lo que es resolución final, quiero indicar que si, por ejemplo, el denunciante no subsana su denuncia, porque si de repente hay no sé, pues si es una persona jurídica y no se han juntado los poderes de su representante, la administración en la etapa de calificación puede requerirle que subsane esta omisión en el plazo de 2 días. Si subsana, continúa el trámite conforme ya hemos dicho, ¿no? Pero si no subsana, la comisión puede declarar la inadmisibilidad de la denuncia con la consiguiente devolución de la tasa, ¿no? Esta devolución de la tasa implica que el consumidor se le puede reembolsar el pago de la tasa, pero puede volver a presentar su denuncia. Ahora, hay situaciones en las que, pese a que la denuncia pasa el filtro de calificación de la denuncia o es subsanada, no se inicia el procedimiento, es decir, no llega a admitirse a trámite la denuncia. ¿Por qué? Porque la comisión liminarmente, o en este caso la Secretaría Técnica, que es la que ejerce esta actividad en esta etapa, es la que en todo caso podría determinar que la denuncia no amerita entrar a un análisis de fondo, ¿no? Por ejemplo, de repente estamos en un supuesto que la denuncia puede estar muy bien, muy completa, o de repente ya se subsanó, pero descubrimos que los hechos ya transcurrieron hace más de 2 años. Y si sucede ello, ya estaríamos en un aspecto que configura una prescripción.
Por lo tanto, al haber prescrito la potestad sancionadora, la denuncia sería improcedente, ¿no? El procedimiento no tendría objeto. Del mismo modo, podrían darse situaciones en que se denuncien de repente actos que no son competencia del Indecopi, y por lo tanto la denuncia será improcedente para que el consumidor haga valer su derecho en la vía que corresponde. O de repente sí es competencia del Indecopi, pero no competencia de la Comisión de Protección al Consumidor. De repente es competencia de otros órganos resolutivos del Indecopi, ¿no? Entonces también ahí habrá una suerte, una figura de derivación o de declinación de competencia, que suelen hacerse en esta etapa preliminar, ¿no? Porque resulta inadecuado que se espere hasta la culminación del procedimiento para recién obtener una declinación o una improcedencia. Respecto a la presentación de descargos, aquí quiero hacer una precisión. La comisión da un plazo, según el decreto legislativo 807, que es aquella norma bastante ya antigua que regula este procedimiento único, establece que el plazo es de 5 días, pero también establece por otro lado que es prorrogable por el mismo plazo y hasta 3 veces máximo. Es decir, en una prórroga podría haber hasta 15 días, ¿no? Entonces, la oportunidad para que el proveedor presente su descargo puede ser prorrogada, ¿no? Por un plazo similar, como dije, o hasta 3 veces. La pregunta es, ¿qué pasa si el proveedor no presenta descargo? Bueno, si no presenta su descargo, la Secretaría Técnica, que tiene a cargo la instrucción, puede declarar y debe declarar la rebeldía. Entonces, un proveedor en rebeldía ya entra en una categoría de una presunción relativa de la veracidad de los hechos, aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil, ¿no? Entonces la rebeldía se declara cuando no haya presentado descargos o cuando de repente los presentó fuera del plazo legal. Entonces, presentado el descargo o sin el descargo, la administración va a emitir pronunciamiento, salvo que necesite o desee conocer algún aspecto adicional sobre los hechos, requerir alguna información adicional, obtener algún informe de terceros o actuar algún medio de probatorio adicional. Entonces, si no hay eso, ya pasaría a la etapa de resolución final. Caso contrario, hay que actuar esos medios probatorios, por ejemplo, una pericia, una inspección, ¿no? Cabe la posibilidad que la comisión pueda citar también a una audiencia de conciliación, ¿no? Y que las partes puedan arribar a un acuerdo conciliatorio en el marco de este procedimiento, ¿no? Hablé hace un momento de lo que es la Secretaría Técnica. Y es que el Indecopi en estos procedimientos, como decía al inicio, están a cargo de la Comisión de Protección al Consumidor, que es un órgano colegiado, pero este órgano colegiado tramita los casos a través de una Secretaría Técnica, que la Secretaría Técnica funciona como un órgano instructor, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, en la clase pasada dimos algunas características del procedimiento sancionador, y una de las características es que justamente se diferencie, en cuanto sea factible, se diferencie la etapa de instrucción de la etapa de sanción. Y es básicamente en esta forma de ver el procedimiento de protección al consumidor que se cumple esta situación, ¿no? El secretario técnico es el instructor que prácticamente va a recibir la denuncia, la va a tramitar, y será la comisión el órgano decisor, ¿no? Será la comisión quien establezca la decisión de si encuentra o amerita sanción o responsabilidad por parte del proveedor, ¿no? Entonces, ahí es un esquema que plantea cómo está dividido el procedimiento, ¿no? Las comisiones tienen todas las facultades necesarias para desarrollar sus investigaciones, ¿no? Inspecciones, ¿no? Y en la parte de instrucción, las facultades son ejercidas por la Secretaría Técnica o los funcionarios que deciden. Ojo que la Secretaría Técnica es un equipo jurídico que trabaja con varias personas, varios funcionarios que tienen a su cargo la tramitación del procedimiento, en la instrucción del procedimiento, y podrán desempeñar o desplegar alguna actividad probatoria, ¿no? Siempre y cuando con cargo a dar a la comisión
cuando acabe las diligencias y se plantee se ponga en conocimiento de la comisión, en el despacho de la comisión, para que emita el pronunciamiento final. Ahí también hay una parte que nos indica que podrán, dentro de los procedimientos, efectuarse investigaciones preliminares, ¿no? Se puede hacer unas diligencias preliminares para determinar la apertura de un procedimiento sancionador. Los medios de prueba que se pueden ofrecer en este procedimiento son la pericia, las inspecciones, los documentos, ¿no? Y otras que a criterio del secretario técnico se puedan ordenar, ¿no? Exhibicionales, otras, siempre y cuando el caso lo amerite también, ¿no? O sea, esto obedece a un criterio de necesidad, ¿no? El procedimiento ante la comisión puede iniciarse tanto a pedido de oficio como a pedido de parte, ¿no? En el caso de los procedimientos a pedido de parte, es a través de una solicitud, que hace un momento dijimos, ¿no? Presentadas al secretario técnico, y contiene los requisitos establecidos en el TUPA, que ya hace un momento mencionamos. Y en el caso de procedimientos de inicio, puede ser a decisión de la comisión o del secretario técnico. Ahora, ¿cómo se promueve cómo se promueve esta decisión? Es decir, que al secretario técnico no se le ocurre de la nada, sino que puede ser que haga una investigación, unas averiguaciones preliminares y detecte que hay una presunta infracción, una comisión de presunta infracción a los derechos del consumidor de determinado aspecto. O de repente se hace una campaña de inspección, ¿no? Unas inspecciones en las que se detectan algunas irregularidades y de repente eso ameritaría también, o son indicios para iniciar un procedimiento administrativo de oficio, ¿no? También podría ser porque toma conocimiento público de algunos hechos que podrían ameritar alguna infracción a los derechos del consumidor, ¿no? Entonces también es factible. Cabe precisar que, como decía hace un momento, ahora hay 3 comisiones que ven los temas de protección al consumidor en el INDECOPI en su sede central, y que una de ellas precisamente es la que se está dedicando a los temas de procedimientos de oficio, netamente procedimientos de oficio. También es importante destacar las facultades del secretario técnico, ¿no? Y es que para llevar una actividad de instrucción, el secretario técnico también debe tener facultades, y de hecho que las tiene, para poder llevar a cabo su labor dentro de la comisión, que es notificar al administrado, someter a consideración de la comisión aquellas denuncias que tengan documentación completa y estén expeditas para emitir pronunciamiento, ¿no? Admitir a trámite las denuncias, efectuar todas las notificaciones relativas al procedimiento, incluyendo la resolución final, ¿no? Incluyendo la resolución final, que también es notificada por la Secretaría Técnica, ¿no? Declara la pertinencia o impertinencia de los medios de prueba, ¿no? Tanto puede actuar también, como ya dijimos hace un momento, medios probatorios de oficio. Lleva a cabo inspecciones, ¿no? Que hace un momento dijimos, investigaciones, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, una denuncia referida a un inmueble, ¿no? El consumidor se queja porque la inmobiliaria le vendió un inmueble que después advierte algunos defectos en el piso, en las paredes. Entonces la Secretaría Técnica tendrá que quizá hacer una diligencia de inspección para comprobar o corroborar los defectos del inmueble, ¿no? Salvo que hubieran videos o algunos otros medios de prueba, pero por lo general a veces es necesario llevar a cabo un inmueble, una visita inspectiva, ¿no? También está facultado el secretario técnico para llevar a cabo fiscalizaciones, ¿no? Conducir audiencias de conciliación, ¿no? O delegar al personal, y otras disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento de la función. Hay una etapa ya, una vez que la comisión emite su decisión final. Antes de pasar a esta etapa, es importante destacar que la comisión puede ya sea declarar infundada la denuncia, improcedente la denuncia, o también podría declarar fundada la denuncia, ¿no? Y si declara fundada es porque ha encontrado responsabilidad administrativa. Entonces la comisión tendrá que imponer una sanción, ¿no? Y estas sanciones
pueden ser amonestaciones o multas. Y como dije hace un momento, concomitantemente podría ordenar una medida correctiva. Puede ser que sí, puede ser que no, pero en la generalidad de los casos, cuando hay una sanción, lleva aparejada esta decisión una medida correctiva, ¿no? Como digo, no siempre, pero por lo general sí. Y la medida correctiva justamente tiende a a revertir los efectos de la conducta infractora al estado anterior de las cosas. Entonces, es importante que se tenga en cuenta que puede haber una sanción, también podría ordenar las costas y costos, ¿no? Otro tema importante, ya una vez que se ha emitido la resolución, hay un plazo de 5 días para que pueda ser impugnada. 5 días que tiene el proveedor para, cualquiera de las partes, ¿no? Porque la resolución podría ser infundada, la denuncia, y por lo tanto, eso ameritaría que una de las partes pudiera, pueda presentar algún recurso de apelación. Es el único recurso que procede, ¿no? Y procede contra las resoluciones que ponen fin a la instancia, aquellas que imponen multas y las que imponen medida cautelar. Ojo que las que imponen medidas cautelares sería pues cuando se dicte la medida cautelar en el inicio del procedimiento, que también hace un momento dije que es factible proponer medidas cautelares. Pero la diferencia está en que cuando son contra las resoluciones que ponen fin a la instancia, se conceden con efecto suspensivo, es decir, el expediente subiría a una segunda instancia. Cuando las resoluciones imponen multas, de igual manera, el expediente subiría a una segunda instancia y es con efecto suspensivo, se suspende el procedimiento. Y cuando hay medida cautelar, sí, el procedimiento continúa su curso, o por obvias razones, y ya se tramita por cuerda separada, ¿no? Es decir, un cuaderno separado, cuaderno de apelación. Eso es en cuanto al procedimiento único de protección al consumidor y a la etapa recursal. ¿Quién es el órgano resolutivo encargado de determinar o ver en segunda instancia estos procedimientos administrativos? Es tanto de la Comisión de Protección al Consumidor de sede central 1, 2 y 3, e inclusive respecto a las comisiones desconcentradas en las regiones, en las oficinas regionales, la segunda instancia es la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopio. Esta sería la segunda y última instancia. Agotada esta vía, es decir, agotada ya la vía administrativa, con esta resolución de última instancia, aquella parte que se considere afectada y aún vulnerada en sus derechos podrá impugnar esto en una vía contenciosa administrativa, ¿no? Eso es todo en cuanto al procedimiento administrativo sancionador respecto a procedimiento ordinario de protección al consumidor. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Permiso.